Un gran saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 146 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 28 de abril de 2019, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el liderato de jonrones del puertorriqueño Neftalí Soto, el gran debut del lanzador venezolano Albert Suárez y la mala racha de Alex Ramírez y las Estrellas de Dena. Luego explicaremos cómo se comportan los fanáticos en la NPB y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada debemos mencionar el liderato de jonrones del puertorriqueño Neftalí Soto. Qué gran semana que tuvo, conectó 3 jonrones en juegos consecutivos, por cierto, jueves, sábado y domingo porque no hubo jornada el viernes, de manera que 3 jonrones en 3 juegos consecutivos y con ello asumió en solitario el liderato de jonrones de la Liga Central. Ya tiene 10 jonrones esta temporada y proyecta 60 para este año, una racha increíble, una forma de juego extraordinaria que está mostrando Soto, a pesar de que su promedio está bajo, pero está en un excelente momento de forma, está conectando muy bien la pelota y el hecho de que ya tenga 10 jonrones esta temporada y que su proyección sea de 60 para este año, pues eso ya habla muy bien de lo bien que está conectando la pelota, de lo bien que está viendo los picheos en la liga japonesa y de lo dominante que es como jonronero. A pesar de que Soto no es el jugador más corpulento del mundo, es decir, el dominicano Xavier Batista es más alto y mucho más corpulento, mucho más musculoso que Soto. Pero Soto tiene ese buen ojo para ver los lanzamientos, para hacer buena conexión. Cuando hace la conexión con la pelota, siempre le da con la mejor parte del bate. De manera que la pelota vuela, la pelota sigue. Y no son jonrones realmente inmensos ni espectaculares, pero son pelotas que salen del parque y por lo tanto cuentan. Y está no solo ahora como líder absoluto de jonrones de la Liga Central, sino co-líder de jonrones en toda la NPB. En la Liga del Pacífico también hay un bateador con 10 jonrones, es Jotaka Yamakawa de los Leones de Seibu, de manera que en este momento no solo está líder absoluto de jonrones en la Liga Central, sino es colíder de jonrones en toda la NPB. El año pasado, recuerden, fue campeón jonronero de la Liga Central con 41 jonrones y la proyección que tiene en este momento es para pasar esa cifra este año. Sin embargo, no fue el máximo jonronero de la NPB, perdón, el año pasado. El año pasado el máximo jonronero de la NPB fue precisamente Jotaka Yamakawa con 47 jonrones. De manera que fantástico este inicio de temporada que está teniendo Soto, repetimos, 10 jonrones en este momento, líder absoluto de jonrones en la Liga Central, lleva 3 jonrones en 3 partidos consecutivos, que obviamente todavía le faltan más, pero recuerden, la racha más larga para un latino, que recordamos al menos, de juegos consecutivos con jonrones la hizo o la completó precisamente el cubano Alex Guerrero en el año 2017 cuando estaba con los Dragones de Chunichi. Conectó jonrones en 6 juegos consecutivos. En esa racha conectó 7 jonrones en total. Uno de esos juegos conectó 2 jonrones. De manera que Soto, pues no sabemos cuántos partidos más con jonrones consecutivos o conectando jonrón va a lograr, pero ya lleva 3 y eso es una excelente cifra. Recuerden, estamos comenzando la llamada Semana Dorada de la NPB, que es un feriado muy importante en Japón. Es algo, una especie de equivalente a la Semana Santa, sin la connotación religiosa, por supuesto. Lo que ocurre son varios feriados se juntan uno detrás del otro y eso hace que la mayoría de las escuelas, la mayoría de los negocios y de las oficinas en Japón están cerradas durante toda la semana. Es una semana en la que la mayoría de las familias viajan, ya sea dentro o fuera de Japón,
para tomar unas cortas vacaciones. De manera que esto significa que a partir de ayer sábado vamos a tener una racha de 16 días consecutivos con un béisbol en Japón. Recuerden, por lo general siempre los lunes son días de descanso, pero en estas 2 semanas que vienen van a haber partidos los lunes también. De manera que vamos a tener 16 días consecutivos de béisbol. Y esto quiere decir que pues Soto va a estar viendo acción en todos estos días y es probable que pueda extender esta racha de juegos consecutivos con jonrones. Ahora, lo único malo, la única nota negativa de esta buena racha que tiene Soto es que la mayoría de sus jonrones siguen siendo jonrones solitarios, de manera que no se convierten en muchas carreras empujadas, sino son básicamente una carrera empujada por cada jonrón que conecta. Cosa que es lamentable porque si lo lograse con corredores en base, pues su cantidad o su total de carreras empujadas sería mucho más alto. Sin embargo, pues digamos, está bien, está siendo consistente con lo que ya había logrado el año pasado y pues eso habla muy bien de él. Lo único, la otra nota negativa también es que su promedio está bastante bajo en comparación al año pasado. El año pasado tuvo un promedio superior o cercano a los 300. No recordamos bien, este año tenía un promedio apenas por encima de 200, 205, 210, a veces estuvo por debajo de 200 también. Afortunadamente ya tiene 6 partidos consecutivos con hit y en esa racha su promedio ha subido de 219 a 247 hoy domingo 28 de abril. De manera que al menos en esa fase ya se está recuperando también. Esperemos que pues pueda conseguir más corredores en base en los próximos partidos y de manera que cuando conecte jonrones pues empuje más carreras también. Pero en términos generales pues está muy bien, repetimos, 10 jonrones a esta altura de la temporada está muy bien y tiene una proyección de 60, de manera que tiene buen chance de superar los 41 jonrones que conectó el año pasado, que ya era pues muchísimo más de lo que él mismo esperaba, como nos los comentó en una entrevista, se lo vamos a comentar más adelante. Pero repetimos, nos parece una fantástica noticia que Soto esté otra vez en el liderato de jonrones y que esté ya peleando por capturar su segundo título de jonrones en años consecutivos. Recuerden, son muy pocos los latinos que tienen más de un título de jonrones en la liga japonesa. El cubano Orestes Destrade entre 1990 y 1992 capturó 3 títulos consecutivos y se mantiene como el latino con más títulos y con más títulos consecutivos. El venezolano Alex Ramírez capturó 2 títulos, pero fueron separados, uno en 2003 y uno en 2010. El venezolano Alex Cabrera solamente capturó un título de jonrones. El venezolano Roberto Petagine tuvo 2 títulos de jonrones también, uno en 1999 y uno en 2001, pero no fueron consecutivos y no fueron más que eso. De manera que Destrade sigue siendo la referencia y si Soto logra su segundo título consecutivo este año, pues sería apenas el segundo latino en lograr títulos de jonrones en años consecutivos en la NPB. De manera que estaremos muy pendientes de lo que haga Soto esta temporada. Otra gran noticia que tuvimos esta semana fueron los regresos del dominicano Eny Romero y del cubano Ariel Miranda. Son ambos lanzadores abridores que habían desaparecido por distintas razones. Romero por ninguna razón lógica. Fue una simple decisión del manager. No sabemos si es que necesitaba o estaba convencido de que quería más lanzadores relevistas o cómo fue el problema. Pero o quizás fue una molestia que nadie escuchó porque realmente no vimos nada en la prensa al respecto. Pero el cuento es que Eny Romero tuvo 2 salidas maravillosas, sus 2 primeras aperturas de la temporada, ganó ambos juegos, tenía efectividad de 1.50 apenas en esos 2 primeros juegos y a pesar de eso el manager lo bajó al segundo equipo por unos 10 o 12 días y finalmente esta semana lo volvió a subir, así que lo vimos lanzar otra vez y le fue muy bien, por supuesto, se mantuvo consistente con lo que había hecho en las 2 primeras aperturas. Esta semana lanzó un juegazo, 7 entradas completas, permitió 4 hits, ninguna carrera, ponchó a 6 y otorgó 4 boletos. Lamentablemente se fue sin decisión porque no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros y su equipo terminó perdiendo, si mal no recordemos, ese partido. Su récord se mantiene en 2-0 luego de 3 aperturas y su efectividad bajó a 0.95, una efectividad fantástica para Romero en las 3 primeras aperturas esta temporada. Según algunos fanáticos comentaron que vieron ese juego el miércoles, si mal no recordamos el jueves, lanzó muy bien, estaba atacando las esquinas, muy buen control.
etcétera. Pero repetimos, no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros y lamentablemente no pudo ganar ese partido. Esperemos que continúe así, que lo mantengan en la rotación de abridores, no lo vuelvan a bajar. De hecho, es probable que no lo hagan porque a quien bajaron fue al dominicano Zoilo Almonte, que no estaba bateando tan mal, pero suponemos pues que el manager del equipo de los Dragones de Chunichi, el equipo para el que juega Romero, considera pues que necesita más picheo en este momento que ofensiva. Y pues sacrificaron a Almonte para subir de nuevo a Romero. De manera que hasta el momento pues le fue bien. Esperemos que continúe en el equipo grande y que siga lanzando también como lo ha hecho hasta ahora. El otro regreso fue el del cubano Ariel Miranda, que él sí lo habían bajado luego de su última salida, en la que lanzó muy bien, por cierto, por molestias en su costado. No sabemos si el costado derecho o el izquierdo, pero después de que lanzó se sintió molestias y lo bajaron para darle descanso. Esta semana lo volvieron a subir y ayer sábado, hoy domingo lanzó. No le fue no le fue muy mal, pero tampoco estuvo demasiado bien. Permitió 2 carreras y 6 hits en 4 entradas y un tercio. Y lamentablemente perdió no por su culpa, sino porque su equipo no le dio el apoyo ofensivo que necesitaba. Terminó perdiendo 4-0 el equipo de SoftBank ese partido. Las primeras 2 carreras las permitió Miranda, que repetimos, duró 4 entradas y un tercio sobre el montículo. Sin embargo, su efectividad bajó. Su efectividad estaba como en 6.96 y bajó ahora a 6.16, de manera que al menos es un paso adelante para Miranda. Esperemos que se mantenga sano y que pueda continuar también en la rotación de abridores de los Halcones de SoftBank. Otra excelente noticia esta semana fue el gran debut del venezolano Albert Suárez con las Golondrinas de Yakult. El equipo lo subió el jueves y lo hizo debutar como abridor. Al parecer su debut, en una nota que leímos de el equipo de prensa de los Leones del Caracas, el equipo para el que juega en Venezuela, en unas declaraciones que dio vía telefónica después del partido, según entendemos, porque eso no lo habían publicado en la prensa, su debut se retrasó porque tuvo molestias en su tobillo derecho, pero afortunadamente los coaches y los entrenadores del equipo lo ayudaron para que se recuperara y él se sintió pues muy bien, se sintió en excelentes condiciones como para realizar esa apertura y lanzó extremadamente bien, le fue muy bien, fue un partido ante los Gigantes de Yomiuri, el equipo con más victorias en este momento en la NPB, con una alineación fantástica y además enfrentando al mejor lanzador que tenía que tenía Yomiuri, que tiene el mejor lanzador de la NPB en este momento, que es Tomoyuki Sugano de los Gigantes de Yomiuri, y Albert Suárez le fue súper bien, lanzó 6 entradas completas, permitió solo 3 hits, ninguna carrera, 4 ponches, un boleto y ganó el partido, de manera que su récord quedó en 1-0 y su efectividad quedó en 0. Excelente el debut de Albert Suárez y promete mucho para esta temporada, así que estaremos muy pendientes de lo que haga. Además se convirtió en el latino o elevó a 265 el número de latinos que han jugado al menos un partido en la máxima categoría de la NPB hasta ahora, y también se convirtió en el venezolano número 47 en jugar en la máxima categoría de la NPB. De manera que felicidades para Albert Suárez, excelente el debut, muy prometedor su trabajo hasta ahora y vamos a esperar, estaremos muy ansiosos de ver su próxima apertura y de ver cómo le va durante el resto de esta temporada en la NPB. Otro dato interesante es que Albert se convirtió junto a su hermano Robert Suárez, que juega con los Halcones de SoftBank, se convirtió en la primera pareja de hermanos latinos en jugar en la NPB en una misma temporada desde que los puertorriqueños Tommy Cruz y Héctor Cruz lo hicieran en 1983. De manera que fantástico ese dato, fantástico el debut de Albert Suárez y estaremos muy pendientes de lo que pueda hacer durante el resto de esta temporada con las Golondrinas de Yakult. Ahora, la mala noticia de esta semana es obviamente la mala racha que tienen las Estrellas de DENA con su manager Alex Ramírez, el manager venezolano. Lamentablemente el equipo de DENA ha perdido 10 partidos consecutivos, 10 derrotas en filas que además han sido extremadamente frustrantes porque al menos una de ellas tuvieron chance, llegaron al 9º inning con ventaja y terminaron perdiendo. El cerrador no pudo hacer el trabajo, permitió 3 carreras y terminó perdiendo el partido en ese momento. El equipo estaba en segundo lugar después de un inicio bien prometedor y ya cayó al último lugar de la tabla.
Caramba, es terrible y frustrante la racha. Es la peor racha de derrotas que ha pasado, por la que ha pasado el equipo desde el año 2014. Es la peor racha de derrotas que ha tenido el equipo desde que Ramírez asumió el mandato como manager del equipo en 2016. Y obviamente pues Ramírez está en el ojo del huracán por ser el manager del equipo, si bien no creemos que sea su culpa directa. Por los datos que hemos visto, realmente, tal cual como ocurrió el año pasado, el problema han sido los abridores del equipo, que comenzaron muy bien, eso no lo entendemos, comenzaron muy bien las primeras 2, 3 semanas de la temporada, estaban excelentes, estaban intratables, no se les podía batear. Sin embargo, en estos últimos 10 partidos, los abridores han permitido un total de 33 carreras entre las entradas 1 y 4 de estos últimos 10 juegos. De manera que los partidos se han perdido en las primeras 4 entradas en estos últimos 10 juegos. Y los relevistas han permitido 21 carreras entre las entradas 5 y 9. Que es un número un poco alto, pero comparado con el primero es nada. De manera que estamos hablando de que los partidos los han perdido los abridores, no han podido responder. Y no lo entendemos porque son los mismos abridores que han estado utilizando desde el principio y que en las primeras 3 semanas les fue muy bien y ahora en estos últimos 10 juegos lamentablemente se han caído. No lo entendemos. Obviamente no hemos leído nada al respecto, pero el coach de picheo Daisuke Miura, que es un gran lanzador del equipo, de la historia del equipo de Yokohama, de las Estrellas de DeNA, que se retiró hace un par de años y que este año está debutando como coach de picheo del equipo. Obviamente él también está bajo el ojo del huracán porque esa es su responsabilidad directa. Los lanzadores del equipo son su responsabilidad directa y lamentablemente no están funcionando. De manera que tanto Ramírez como él y como todo el equipo técnico de las Estrellas de DeNA tienen que hacer algo urgente para tratar de corregir este problema. Obviamente no hay que entrar en pánico en este momento. La temporada apenas está comenzando. Queda más que suficiente tiempo para corregir lo que está ocurriendo y para poder pelear otra vez por un puesto en la postemporada. Sin embargo, pues obviamente es preocupante lo que está ocurriendo y esperemos que básicamente hay que esperar que pase la tormenta, que termine la racha, que se pueda ganar un partido otra vez y tratar de construir una rotación, un ritmo de juego que le permita al equipo ganar otra vez. Pero realmente ha sido frustrante, ha sido triste pues esta mala racha por la que está pasando el equipo y esperemos pues que termine pronto para que no eche por tierra los planes del equipo para esta temporada, que prometía pues ser mejor que la temporada que tuvo el año pasado. Hablemos ahora de los latinos más destacados de esta semana. Obviamente el puertorriqueño Neftali Soto está a la cabeza de esa lista. Se fue de 27 en los partidos que disputó esta semana por un promedio de 350, 3 jonrones, 4 anotadas, 5 carreras empujadas. Tiene un total de 10 jonrones y 16 empujadas en lo que va de temporada. Y como ya mencionamos, es el líder absoluto de jonrones en la Liga Central y colíder de jonrones en toda la NPB. Fantástica la semana que tuvo Soto, que repetimos, tiene 3 juegos consecutivos conectando jonrón. Mañana juega otra vez y hay que ver si puede extender esta racha a 4 partidos. El mexicano Cristian Villanueva también tuvo una semana exitosa, conectó 2 jonrones, empujó 6 carreras esta semana, de manera que ya totaliza 5 jonrones y 2 empujadas en lo que va de año. Si bien su promedio no fue muy alto, pero los 2 jonrones y las 6 empujadas obviamente ayudan mucho. El cubano Dayan Viciedo se fue para la calle una vez, se empujó 3 carreras esta semana y tiene 6 jonrones y 20 carreras empujadas en total esta temporada. Y esas 20 carreras empujadas lo colocan segundo en la liga, en carreras empujadas en la Liga Central. El mexicano Joey Meneses también tuvo una semana exitosa, conectó un jonrón, empujó 4 carreras, de manera que tiene 4 cuadrangulares y 14 empujadas hasta ahora esta temporada. Los abridores de la semana tuvimos 5 abridores latinos otra vez, cosa que es fantástica. El primero fue el dominicano Brian Rodríguez, que lanzó el miércoles 24 de abril. 5 entradas completas, permitió 7 hits, un jonrón, 3 carreras, ponchó a 3, otorgó un boleto. No fue la mejor apertura del mundo, pero ganó ese partido, de manera que su récord está en 1-1 y su efectividad subió a 4.29.
El día siguiente, el jueves 25 de abril, el venezolano Albert Suárez, que ya mencionamos, lanzó 6 entradas completas, 3 hits, no permitió carreras, 4 ponches, un boleto, ganó, de manera que su récord quedó en 1-0 y su efectividad en 0. Esa fue su primera apertura de la temporada y su debut, de hecho, en la NPB. Ese mismo día, el jueves 25 de abril, el dominicano Enny Romero lanzó 7 entradas completas, permitió 4 hits, ninguna carrera, 6 ponches, 4 boletos, se fue sin decisión lamentablemente, pero su récord se mantiene en 2-0 y su efectividad está en 0.95. Fantástica la actuación de Romero hasta ahora esta temporada. Ayer, sábado 27 de abril, el dominicano Christopher Mercedes lanzó 6 entradas y un tercio, permitió 7 hits, un jonrón, 2 carreras, ponchó a 6, otorgó un boleto, ganó el partido de manera que su récord está en 3-1 esta temporada y su efectividad subió un poco a 2.54, pero sigue siendo la séptima mejor efectividad de la Liga Central esta temporada, de manera que fantástica la actuación que ha realizado Mercedes hasta ahora. Y finalmente hoy domingo 28 de abril el turno fue para el cubano Ariel Miranda, que lanzó 4 entradas y un tercio, permitió 6 hits, 2 carreras, 2 ponches, 3 boletos, perdió el partido. Su récord quedó en 1-2 y su efectividad bajó a 6.16. De manera que de los 5 abridores que tuvimos esta semana, 3 se fueron con victoria, 1 se fue sin decisión y el otro perdió. De manera que una semana muy exitosa para los abridores latinos en la NPB. Finalmente queríamos mencionarles las entrevistas que hemos estado publicando, las entrevistas que hicimos en Japón, nuestro reciente viaje a Japón. Realizamos 17 entrevistas en total y ya hemos publicado 5 de ellas, de manera que los invitamos a que vayan a nuestra página, a que visiten nuestra página baseballjaponés.com para que las lean. Esta semana publicamos las entrevistas del cubano Alfredo Despaine, del dominicano Christopher Mercedes y del puertorriqueño Neftalí Soto. Lo más importante de la entrevista de Despaine, que nos pareció una noticia muy importante, es que él ya nos explicó que en su mente no está irse a las grandes ligas en este momento, y tiene que ver, eso ya vimos a varios fanáticos discutiendo el significado de esa frase, de ese comentario, de esa declaración, y algunos lo llaman, no por decirlo, por querer darle una mala connotación, pero lo llaman cobardía de alguna manera. No es la palabra que están utilizando, pero básicamente lo están acusando de no querer irse a las grandes ligas, ya sea por miedo, por lo que fuese. Desde nuestro punto de vista, y no es que él diga que no quiere irse a las grandes ligas, lo que dijo fue que no es su prioridad. Si se le presenta la oportunidad, básicamente lo que nos dijo es que si un equipo viene y le hace una buena oferta y le dice, mira, te queremos como titular, él obviamente va a aceptar esa oferta y se va a ir a las grandes ligas. Pero si lo que va a recibir es una invitación a los entrenamientos primaverales y un contrato de liga menor, pues obviamente él no se va a echar. No va a ir a las grandes ligas a comenzar de cero otra vez, a jugar en ligas menores, etcétera, a pasar todo ese camino tan duro que pasan los que juegan en las ligas menores de los Estados Unidos para que finalmente los suban a la liga mayor. Él lo que dice es que si le llega a alguien con una oferta seria, un equipo que le diga, mira, te queremos como titular desde ya, obviamente él aceptará esa oferta, pero si ese no es el caso, pues él le va a dar prioridad a los equipos en Japón, ya sea a los Halcones de SoftBank, el equipo con el que juega en este momento y con el que tiene contrato hasta finales de este año, o con cualquier otro equipo japonés. Él dice que va a escuchar primero las ofertas de Japón, porque es una cosa sencillamente de practicidad. Ya obviamente Despaine tiene 33 años, está poniéndose viejo, su forma física no es la mejor del mundo, de manera que ya está acostumbrado a jugar en Japón, ya conoce los lanzadores, el éxito que ya ha logrado lo puede mantener en los próximos años, mientras que si se va en este momento a las grandes ligas a comenzar de cero, pues no están en las mismas condiciones físicas que sus competidores. Puede que no arroje buenos resultados de inmediato, puede que lo bajen a una liga menor, muchas cosas pueden pasar. Tiene que ver básicamente con la comodidad, ya está ganando buen dinero en Japón, está teniendo buenos resultados, realmente. Como se dice en el béisbol, pues uno no cambia una alineación ganadora. Si el equipo está ganando, pues no hay por qué cambiar la alineación. Y en este caso, pues Despaine está teniendo éxito en Japón y no tiene por qué cambiar el ritmo de trabajo que tiene en este momento. Básicamente eso es lo que está diciendo. No está cerrando las puertas a irse a las grandes ligas, pero lo que está diciendo es que
pues en este momento de su vida donde está, pues él obviamente prefiere quedarse jugando en Japón. La entrevista de Christopher Mercedes también estuvo muy interesante. Nos habló de lo muy agradecido, muy contento que se siente de la confianza, la enorme confianza que le ha dado el equipo desde el principio, de que lo hicieron debutar el año pasado. El equipo lo ha dejado, lo ha mantenido como un miembro fijo de la rotación de abridores del club, lo ha dejado lanzar bastantes entradas, él lanza 6, 7 entradas cada partido, cada apertura, gane o pierda, y eso pues obviamente le da mucha confianza y se siente muy feliz por ello. Y nos dijo que su meta esta temporada es lanzar al menos 200 entradas y ganar al menos 10 partidos esta temporada. Y una cosa fantástica que nos dijo después de que terminó la entrevista, que fue el mejor cumplido que hemos recibido en los últimos años, es que él nos explicó que estaba muy agradecido por nuestro trabajo, por nuestra página beisboljaponés.com, porque gracias a nuestra página, gracias a la información que publicamos de él acerca del buen debut que tuvo el año pasado y lo bien que le ha ido hasta ahora en la liga, él dice que gracias a eso los medios en la República Dominicana lo han empezado a contactar para entrevistarlo, para preguntarle qué tal le ha ido. Además lo seleccionaron también en el draft de la Liga Dominicana, y de no ser por eso, de no ser por nuestra página, pues jamás le hubiese ocurrido eso, jamás lo hubiesen llamado para entrevistarlo ni para incluirlo en el draft de la Liga de su país. De manera que eso nos encantó. Ese fue el mejor cumplido que hemos recibido de nuestro trabajo pues, en los últimos años. Y hoy domingo publicamos la entrevista del puertorriqueño Neftalí Soto, que nos comentó que él de verdad jamás se imaginó que podía ganar el título de jonrones en la Liga Central el año pasado. Pegó 41 jonrones, una cosa increíble. Además, 14 de ellos en el último mes. Él, a finales de agosto del año pasado, él tenía 27 jonrones, ya tenía números suficientemente buenos, era una súper exitosa temporada para él, y de pronto pegó 14 jonrones más y terminó ganando el título de jonrones, algo increíble. Y él nos comentó en la entrevista que él jamás se imaginó que eso le podía ocurrir y que pues se sentía extremadamente feliz de haber logrado ese título. Él nos dijo, mira, yo le decía a mi familia, con más de 20 jonrones y más de 300 ya yo estaba más que satisfecho con mis números, pero sus compañeros le decían, no, sigue dándole que tú puedes, y finalmente terminó ganando el título de jonrones de una manera increíble, de manera que repetimos, qué fantástica experiencia que tuvo el año pasado Soto, y muy agradable la entrevista que le hicimos. Además, él nos dice que a él le gustaría obviamente continuar jugando en Japón por varios años más y disfrutar de la buena liga, de los excelentes fanáticos que hay en Japón y del país en general. Es un país muy seguro, muy agradable de visitar, la gente es muy respetuosa, pues obviamente todo el mundo se siente bien cuando visita Japón, y ese es el caso también de Neftalí Soto. Pasemos ahora entonces a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos o la que compartimos nuestras notas finales de nuestra reciente visita a Japón. Hablamos de nuestro encuentro con el escritor estadounidense Robert Whiting, que es autor de varios de los libros más fantásticos de la historia del béisbol japonés en un idioma que no sea japonés, en este caso inglés. Tuvimos la oportunidad de almorzar con él cuando estuvimos en Japón y fue una conversación súper agradable como siempre. También hablamos de esos pequeños detalles que hacen la diferencia en Japón. Por ejemplo, todos los empleados del estadio Soso Marín de Chiba, que es el estadio de los Marinos de Lotte, su uniforme es el típico uniforme de un marinero. Es un pantalón y chaqueta azul marino oscuro, como con un cuello en forma de V blanco y un sombrero blanco redondo, así como los típicos sombreros que usan los marineros pues en un barco del ejército, de la marina, digamos. Y todos los empleados tienen ese mismo uniforme dentro del estadio, cosa que nos pareció muy, muy interesante, porque los japoneses son muy detallistas y ese tipo de detalles son los que hacen la diferencia, los que muestran lo muy bien que piensan las cosas, y
ya que el nombre del equipo es Marinos del Lote, pues obviamente les pareció una buena idea tener ese uniforme para los empleados y nos parece que se ve muy bien y muy interesante. También hablamos de las entrevistas que le hicimos a los jugadores latinos y nos quejamos pues de la conexión de internet del hotel en el que estábamos, que lamentablemente estuvo muy mala. Cosa rarísima en Japón porque nunca habíamos tenido ese problema. Todos los hoteles a los que vamos la conexión de internet es muy buena, pero en este hotel en particular pues lamentablemente la conexión estuvo muy lenta y eso pues dificultó nuestro trabajo. El mismo día, lunes 22 de abril, hubo jornada ese día. El cubano Alfredo Despaine se fue de 4-2 con 2 sencillos y una empujada. Y el mexicano Joey Meneses se fue de 4-1 con un doble y una empujada. Ese fue el único partido del día, un partido entre SoftBank y Orix. Luego el martes 23 de abril, el mexicano Cristian Villanueva fue la figura del día, conectó o remolcó la carrera del triunfo, la carrera de la diferencia en el partido de los Gigantes de Yomiuri. El cubano Raidel Martínez perdió en relevo para los Dragones de Chunichi, permitió una carrera en 2/3 de labor. El miércoles 24 de abril, el mexicano Cristian Villanueva conectó su cuarto jonrón de la temporada, empujó 3 carreras. El puertorriqueño Neftali Soto conectó un sencillo, empujó una carrera. El venezolano José Celestino López se fue de 4-3 con 3 hits. Y el dominicano Rafael Dolis cosechó su cuarto salvado de la temporada. Y el dominicano Brian Rodríguez anunció ese día y sumó su primera victoria del año. Permitió 3 carreras y 7 hits en 5 entradas completas, pero terminó ganando ese juego. El jueves 25 de abril, el puertorriqueño Neftali Soto conectó su octavo jonrón de la temporada y empujó una carrera. El dominicano Rafael Dolis salvó su quinto juego del año. El venezolano Álvaro Suárez debutó con victoria en la NPB. El dominicano Enny Romero se fue sin decisión después de lanzar 7 ceros. Y el puertorriqueño Kenny Vargas conectó un doble y empujó una carrera en un turno como emergente para los Marinos del Lote. El viernes 26 de abril no hubo jornada, pero publicamos ese día la entrevista del cubano Alfredo Despaine, que como ya mencionamos anteriormente nos explicó que su prioridad está en quedarse en Japón, no irse a las grandes ligas. Es decir, como ya lo mencionamos, si le llega un equipo con una oferta seria en la que le garantizan ser titular, pues él obviamente aceptará esa oferta y se irá a las grandes ligas. Pero si ese no es el caso, su prioridad va a estar quedarse en Japón, escuchar una oferta para renovar con el equipo con el que está jugando en este momento o para jugar con otro equipo de la liga. El sábado 27 de abril, la figura del día fue el cubano Dayan Viciado, que conectó su sexto jonrón de la temporada y empujó 3 carreras. El mexicano Joey Meneses conectó su cuarto jonrón del año, empujó 2 carreras. El puertorriqueño Neftali Soto conectó su noveno jonrón de la temporada, empujó una carrera. El cubano Alfredo Despaine conectó su tercer jonrón de la temporada, también empujó una carrera. Y el dominicano Christopher Mercedes ganó su tercer partido de la temporada. Ayer sábado 27 de abril también publicamos la entrevista que le hicimos a Christopher Mercedes en Japón, en la que nos dijo que quería lanzar 200 entradas y ganar al menos 10 juegos esta temporada. Y hoy domingo 28 de abril, el puertorriqueño Neftali Soto se fue para la calle por tercer juego consecutivo, conectó su 10º jonrón de la temporada. El mexicano Cristian Villanueva conectó su 5º jonrón, empujó 2 carreras. El dominicano Xavier Batista conectó su segundo jonrón, empujó 2 carreras también. El mexicano Joey Meneses empujó una carrera y el dominicano Rafael Dolis salvó su 6º juego de la temporada y su tercero en fila. Y el cubano Ariel Miranda lamentablemente perdió su apertura de hoy. Y hoy domingo 28 de abril también publicamos la entrevista que le hicimos al puertorriqueño Neftali Soto, en la que nos dijo que jamás se imaginó que hubiese podido ganar el título de jonrones de la Liga Central el año pasado, que él con 20 jonrones y 300 de promedio estaba más que satisfecho, y sin embargo pues la pelota seguía saliendo, seguía volando y terminó conectando 41 jonrones y ganando el título de esa categoría en la Liga Central el año pasado. Pasemos ahora entonces a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos hablar del comportamiento de los fanáticos del béisbol japonés, los fanáticos que van a los estadios. Esto viene en respuesta a una pregunta que recibimos de Luis Vargas a través de Twitter, uno de nuestros
más asiduos seguidores. Luis nos pregunta, ¿se toman a pecho los fanáticos japoneses cuando su equipo pierde? ¿Dejan de cenar y adquieren un rictus en sus caras como ocurre en Europa, por no hablar de las agresiones entre las hinchadas? Es una excelente pregunta, Luis. Y pues expliquemos primero que los fanáticos japoneses son muy respetuosos entre ellos mismos. Realmente no, muy rara vez se ve violencia en los estadios japoneses. Los fanáticos tienen ¿cómo explicarlo? Tienen como esta guía, esta etiqueta, llamémoslo así, de respeto entre las aficiones. Recuerden que en Japón las aficiones cantan una canción de ánimo a cada uno de los bateadores de su equipo mientras están bateando para animarlos durante su turno al bate. Y los japoneses son muy disciplinados en esa rutina que tienen en el estadio, y cuando el equipo de uno está bateando, pues uno canta sus canciones y uno anima a sus peloteros, y cuando es el turno del equipo contrario uno se calla para dejarle a los fanáticos del otro equipo que puedan cantar y animar a sus equipos. Uno nunca ve a una afición interrumpiendo a la otra mientras está cantando y animando a sus bateadores, de manera que en ese sentido hay muchísimo respeto, mucha cordialidad, mucha caballerosidad en términos de la rutina y el derecho, pues, a animar a sus jugadores. Otra cosa que uno jamás ve en Japón es el hecho de que las aficiones critiquen a sus propios jugadores. Los fanáticos japoneses son tan disciplinados y tan entregados a su tarea de animar a sus equipos que ellos jamás critican. Uno jamás ve en un estadio japonés a los fanáticos abucheando a su propio equipo. Ellos, así el equipo esté perdiendo 10-0, esté jugando muy mal sobre el terreno, nunca escucha gritos de críticas ni abucheos a sus propios jugadores. Ellos siguen cantando y siguen animando como si nada, pues porque su trabajo es animar a su equipo y no criticarlo. De manera que ese tipo de la violencia que se ve en algunos estadios europeos, incluso en las grandes ligas, esos abucheos y críticas al propio equipo, ese tipo de cosas no se ven en Japón. Los fanáticos son muy cordiales, muy respetuosos de las reglas. Y esas reglas no escritas es básicamente que cuando es el turno de tu equipo uno canta y uno lo anima, y cuando es el turno del equipo contrario uno se calla para que los fanáticos del otro equipo puedan animar a sus jugadores. De manera que hasta donde entendemos, obviamente no tenemos el beneficio de vivir en Japón para ver esto de manera directa, ni estar en contacto directo con los fanáticos de los distintos equipos. Los fanáticos obviamente son muy apasionados con respecto a su equipo, pero no, o sea, nunca hemos escuchado que dejen de cenar o que ventilen sus frustraciones rompiendo cosas o causando estragos en las calles, ni nada por el estilo. Es decir, el equipo pierde, ellos lamentan que el equipo pierda, pero no es el fin del mundo. Pues la vida continúa, tienen otras cosas que hacer, etcétera. Y es una lección muy importante que deberíamos aprender en el mundo occidental, que una derrota, una victoria, especialmente una derrota, no es el fin del mundo. Es decir, especialmente en el béisbol de grandes ligas, en el béisbol latinoamericano, cualquier cosa desata una pelea, cualquier cosa, los jugadores salen del dugout a tratar de caerse a golpes entre ellos y caramba, es decir, es un juego nada más. La idea es divertirse en el juego, es muy bueno ganar, es triste perder, pero no es el fin del mundo. Es decir, hay otras cosas que hacer también. Y caramba, perder la cabeza por una derrota, porque uno cree que el bateador rival le ofendió al lanzador, ese tipo de cosas, caramba, nos parecen más bien infantiles. Es decir, se gana, se pierde, es parte del juego, pues, y hay que tratar de llevar las cosas de la manera más sensata y más serena posible. No hay por qué perder la cabeza por un juego de béisbol o de fútbol o de cualquier otro deporte. De manera que en ese sentido tenemos mucho que aprender de la fanaticada japonesa, que son muy respetuosos, muy cordiales y muy comedidos en su actitud en los estadios. Y eso es una cosa que hay que valorar mucho, porque
Y también se ve en los Estados Unidos y se ve mucho en Japón. La idea de ir al estadio es ir en familia, ir con las esposas, con las novias, con los niños, etcétera. Y si uno va a un estadio donde el ambiente es de violencia, donde todo el mundo está pendiente de caerse a golpes, etcétera, obviamente pues no provoca ir. Es peligroso más bien ir, de manera que, caramba, la idea es que la experiencia de ir al estadio sea entretenida, que, bueno, no importa que el equipo pierda, pero uno se divirtió cantando, uno se divirtió viendo las jugadas, uno se divirtió comiendo y paseando por el estadio, etcétera, pues no es el fin del mundo, no hay por qué perder la cabeza por eso. Y repetimos, es una lección muy importante que tenemos que aprender del público japonés, que por cierto, y esto hay que explicarlo también, es que no es que los japoneses nacieron perfectos, ni las fanaticadas pues han sido perfectas todo el tiempo. Eso ha cambiado con el tiempo, eso no siempre fue así. Hemos escuchado, por ejemplo, cuentos de peleas entre las aficiones de los equipos universitarios en Japón hace muchísimos años, cuando se empezaron a disputar partidos de béisbol en Japón. En los años 70 y 80, según entendemos y hemos visto fotos, los fanáticos eran extremadamente agresivos, especialmente contra los jugadores extranjeros, y ponían pancartas con groserías diciéndole, mira, salte de aquí, que no te queremos, etcétera. El estadio Koshien de Nishinomiya tenía alambre de púas en las gradas para que los fanáticos no saltaran al campo. Es decir, las cosas han cambiado, no siempre han sido tan buenas como las vemos en este momento. Y esa es otra lección que tenemos que aprender. Las cosas pueden cambiar, es decir, con el esfuerzo de todos podemos hacer que la experiencia sea mejor. No tiene por qué ser esta pelea constante, esa agresividad que vemos en muchos estadios en los Estados Unidos y en Latinoamérica. De manera que, repetimos, hay que aprender esa lección porque no siempre fue así. En el pasado las cosas no eran tan buenas. Por ejemplo, en los años 50, 70, con el desarrollo industrial japonés, la contaminación en el país era grave, el aire estaba todo lleno de smog, es decir, no era algunas partes de Japón eran bastante sucias. Hoy día, incluso desde la primera vez que visitamos Japón en enero, febrero de 1999, Japón ha sido hasta ahora el país más limpio que jamás hemos visto en nuestra vida. Incluso Tokio, que es una ciudad en la que viven la gran área de Tokio, estamos hablando de 25, 30 millones de personas que viven en ese espacio de Tokio y que rodea a Tokio, y es la ciudad más limpia que hemos visto en nuestra vida. Es decir, es extremadamente limpia. Incluso los callejones detrás de los edificios están limpios, no vemos basura en el piso ni nada por el estilo. Y eso es algo que hay que aprender, es decir, las cosas no siempre han sido así. Los japoneses han llegado a ese gran ambiente que tienen en este momento en base a disciplina, esfuerzo, a entender que las cosas hay que hacerlas de una manera por una razón en particular. Y eso es algo que muy bien podemos aprender en Latinoamérica, en los Estados Unidos y en el mundo occidental en general. De manera que así es que se comportan los fanáticos en Japón, y repetimos, son un ejemplo a seguir, son bien amables, bien cordiales, bien respetuosos, bien disciplinados, sobre todo bien comprometidos con su trabajo, entendiendo que pues criticar realmente no ayuda mucho a mejorar la situación. De manera que pues obviamente ellos siguen cantando y apoyando al equipo si el equipo esté perdiendo. La idea es que apoyarlo hasta el final. Pues de manera que gracias, Luis, por la pregunta, y esperemos pues que hayan entendido, esta información les haya clarificado cómo se comportan los fanáticos en Japón, que repetimos, el comportamiento que tienen es ejemplar y es algo que deberíamos seguir todos los occidentales. Pasemos ahora a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督よろしくお願いいたします。はい、どういたしままずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios bien interesantes de nuestros distintos seguidores a través de las redes sociales. Comencemos con Andy Leal vía Twitter, quien dice: Despaine lo confirma, su futuro está en el béisbol japonés. Lo hizo en una entrevista a la web de referencia beisboljaponés.com. Pues le agradecemos el comentario de web de referencia. Pues sí, como le explicamos anteriormente, realmente Despaine lo que está diciendo es que su preferencia está quedarse en el béisbol japonés. No le está cerrando la puerta a las grandes ligas. Todo depende del tipo de oferta que reciba. Si recibe una muy buena oferta, obviamente decidirá irse a las grandes ligas, pero su preferencia en este momento de su vida, de su carrera, pues es quedarse en el béisbol japonés.
John Gibson, nuestro amigo en Tokio, que trabaja para el diario Japan News, si es que la versión inglesa del diario Yomiuri, nos dice en relación a Enni Romero, dice, caramba, lanzó muy bien anoche, no pude ver todo el partido, pero se veía muy concentrado, atacando bien la zona adentro y afuera, de manera que gracias John por el comentario. Enni Romero, repetimos, está en una excelente forma y está lanzando muy bien hasta ahora en la NPB. Nuestro amigo Igor vía Twitter nos hace varios comentarios. Primero dice, acabo de leer la entrevista de Joey Meneses, muy interesante, gracias por realizarla. Sobre el contenido de la misma, noto que Meneses ha entendido bien varios aspectos del béisbol nipón y del club Los Búfalos de Orix. Me gustó mucho tu pregunta sobre los aficionados y su respuesta. Varios peloteros extranjeros quedan sorprendidos por el apoyo de los fanáticos al equipo, incluso en trances problemáticos de la temporada. El ON Nippon, el ON son los fanáticos, las barras de fanáticos del béisbol japonés. Dice, se parece al de los equipos del fútbol europeo, con grupos organizados, siempre presentes, incluso a domicilio. Es algo colectivo, comunitario, no individual como en los Estados Unidos, con una diferencia. En Japón no hay violencia en los estadios, ni insultos pesados. Como aficionado a los Búfalos de Orix, estoy muy contento de que haya llegado un pelotero latino fuerte y prometedor. Su actitud respetuosa y sus ganas de adaptarse le ayudarán mucho este año. Ya tiene una canción de apoyo original y fácil de cantar. A pesar de un principio de temporada poco brillante del equipo, veo mejoras en el bateo con jugadores muy jóvenes como Nakagawa y Tongu, que ya han empezado a aportar. El picheo es muy bueno, así que yo confío en el equipo. El objetivo es claro, el tercer lugar y avanzar a la postemporada. Pues gracias Igor por los comentarios. Nosotros también pensamos que Orix tiene mucha chance de llegar a la postemporada este año, de manera que estaremos pendientes y esperemos que Meneses pueda ser protagonista en ese proyecto de llegar a la postemporada este año. La cuenta La Lata de Maíz de Twitter, que La Lata de Maíz es un excelente podcast de béisbol que se hace en España, los recomendamos a todos que lo sigan, que es un podcast muy rico, que tiene mucha información muy interesante del béisbol de Grandes Ligas y también incluyen secciones del béisbol japonés que nosotros tenemos el honor de hacer. En este caso, la cuenta Lata de Maíz a través de Twitter nos dice, Ichiro Suzuki, una leyenda del béisbol japonés. Hacemos un homenaje a la figura del legendario pelotero recién retirado. Y esa es una sección del podcast que hicimos nosotros mismos. Fue una entrevista que nos hicieron y compartimos pues información muy interesante acerca de Ichiro Suzuki, de manera que los invitamos a que escuchen ese episodio del podcast donde nosotros tenemos el placer de participar hablando de Ichiro Suzuki. Luis Vargas a través de Twitter nos dice, seguí el año pasado este tapatío, estamos hablando en este caso de Cristian Villanueva, el mexicano, y me extrañó en demasía su marcha de los Padres de San Diego. Me pregunto si pueden repescarlo la temporada entrante cuando acabe su actual contrato con los Gigantes de Yomiuri. Bueno, Luis, sí, eso siempre es posible, pero realmente lo dificultamos. Es decir, una vez que el jugador sale, el equipo en este caso entendemos que lo vendió a Japón, pues no creemos que esté considerando repescarlo para el año que viene. Si acaso algún otro equipo distinto de las Grandes Ligas, pero eso no lo vemos sucediendo, salvo un caso que pues Villanueva se encuentra en un caso en el que ningún equipo en Japón lo quiera y él decida regresarse a México, a los Estados Unidos, tratando de ganarse un puesto con algún equipo de Grandes Ligas sin ningún tipo de garantías. Esa es la única forma en que lo vemos regresando a los Estados Unidos. Si él se mantiene jugando bien en Japón, lo más probable es que el equipo le ofrezca renovar su contrato o que algún otro equipo le haga una oferta para un contrato en Japón, pero que un equipo de Grandes Ligas venga y le ofrezca un contrato de Liga Mayor con buen salario y con garantía de que vaya a ser titular, eso no lo vemos pasando en este momento. Otro comentario de Luis Vargas dice, echo mucho de menos a Shohei Ohtani, parece que empieza a batear en breve. Debieron escuchar este podcast los Marineros de Seattle antes de contratar a Yusei Kikuchi. Su efectividad está por encima de 5, pagaron mucho por él. Es muy peligroso negociar con Scott Boras. Pues gracias Luis por el comentario. Sin duda nosotros también echamos de menos a Shohei Ohtani, pero parece que ya pronto va a empezar a batear, cosa que nos parece excelente. Estaremos pendientes de cómo le vaya a él. Lo de los Marineros de Seattle y Yusei Kikuchi lo advertimos en su momento. Kikuchi es un buen lanzador, pero
repetimos, él no es el mismo lanzador que fueron Tanaka, Darvish, Matsusaka, incluso Otani en Japón. Todos ellos fueron mucho mejores que Kikuchi. Y Kikuchi, pues obviamente, cuando él mencionó que quería a Scott Boras como su agente, nosotros lo advertimos también, que él contratando a Scott Boras lo que estaba diciendo es que él quería dinero y conociendo a Scott Boras sabíamos que el equipo que lo firmaba iba a terminar pagando mucho más de lo necesario por él. Y el contrato que tiene es un contrato de 4 años de $56 millones, cuando nosotros lo escribimos en una columna. Lo ideal hubiese sido contratar a Kikuchi por, digamos, 3 años y 5 millones al año, algo así como 15 millones por 3 años. De manera que 56 millones por 4 años obviamente era demasiado dinero y pues lo estamos viendo en este momento, aunque la temporada apenas comienza, todavía hay chance de que él mejore. Esperemos que con el paso del tiempo y con la experiencia, pues quizás no esta temporada, pero la temporada que viene le vaya mucho mejor. Pero obviamente era un riesgo muy grande y ahorita se están viendo las consecuencias de ese riesgo que tomó o que tomaron los Marineros de Seattle al contratar a Yusei Kikuchi. Ginoblis a través de Twitter nos dice el batazo para ganar 3-2 en la 10ª entrada. Esto es un video que compartió de Sho Aranami, que es un veterano japonés que jugaba con las Estrellas de DeNA, que está ahora jugando en México, y conectó un batazo para dejar en el terreno al equipo rival lo que en Japón llaman un hit sayonara o un jonrón sayonara. Si fue un jonrón, en este caso fue un hit. Es el batazo con el que se deja en el terreno al equipo rival. Ahora, lo que nos pareció interesante es que eso es un clip, un video compartido por la cuenta de Twitter de la Liga Mexicana de Béisbol, es decir, la cuenta oficial de la Liga Mexicana de Béisbol en Japón. Pero el clip que compartió parece haber sido tomado por un fanático con un teléfono celular desde las gradas. No era la imagen oficial de un canal de televisión transmitiendo el partido. De manera que eso nos dejó un poco intrigados cómo es posible que la cuenta oficial de la liga esté utilizando el video de un fanático en vez del video de la transmisión original de ese partido. De cualquier forma, gracias Ginobili por compartir el dato. Nos encanta pues que a Nami le esté yendo relativamente bien en México y que esté aportando para su equipo en esa liga. Solis John vía Facebook dice, no le queda decir otra cosa, para las grandes ya no da. Esto es un comentario en relación a Alfredo Despaigne, al cubano, y la entrevista que publicamos en la que decía que su prioridad es quedarse en Japón y no irse a las grandes ligas. Carlos Huertas a través de Facebook dice, ¿y cómo van los demás latinos? De Meneses estamos muy bien informados. Esto es un comentario en relación a un video de Joey Meneses cuando conectó un jonrón que publicamos en Facebook. Pues caramba, Carlos, el objetivo único y principal de nuestra página beisboljaponés.com es precisamente informar acerca de lo que hacen todos los latinos en el béisbol japonés, no solamente Meneses. De manera que cuando preguntas ¿y cómo van los demás latinos? Pues lo único que tienes que hacer es visitar nuestra página beisboljaponés.com. De hecho, las cosas que compartimos en Facebook son acerca de todos los latinos, no solamente de Meneses. Quizás solamente viste las de Meneses en ese caso, pero si te tomas el tiempo de revisar nuestro timeline, tanto en Twitter como en Facebook, te vas a dar cuenta que todo lo que publicamos es de todos los latinos y no solamente de Meneses. De manera que por favor visita nuestra página o toma el tiempo de visitar el timeline que tenemos en Facebook y en Twitter para que veas pues toda la información que publicamos de los otros latinos que juegan en el béisbol japonés. Tony León vía Facebook dice, el que conoce el béisbol sabe que si Despaigne va a grandes ligas va a brillar quizás no como Albert Pujol o Alex Rodríguez, pero de que va a jugar regular lo va a hacer y en un turno al bate de responsabilidad. Pues estamos de acuerdo, Tony. Despaigne nos parece que es un jugador que tiene el talento suficiente para jugar en grandes ligas. No va a ser una superestrella, pero va a poder jugar regularmente y va a poder producir para el equipo que lo contrate. Aunque como ya lo mencionamos y como él lo dice en la entrevista, obviamente su prioridad no está en irse a los Estados Unidos en este momento. Su preferencia va a ser quedarse jugando en Japón, una liga en la que ya ha jugado 6 años, la que ya conoce bastante bien, a la que ya está acostumbrado
a jugar y obviamente es una, como ya lo explicamos, es una cosa de practicidad. Básicamente él prefiere quedarse jugando en Japón y para ser sinceros, nosotros también, con esa edad, con el estado físico que tiene en este momento, obviamente uno prefiere quedarse en el sitio en el que se sienta más cómodo. Pues además está ganando buen dinero. En las grandes ligas obviamente va a ganar más, pero realmente no es una cosa de, de dinero. Él también lo que quiere es jugar en un sitio donde se sienta cómodo y esté a gusto. Pues en Japón lo tratan muy bien, está teniendo buenos resultados, realmente no tiene urgencia o ninguna necesidad de irse de esa liga en este momento. Repetimos, si le llega una buena oferta donde le digan, mira, te pagamos bien y encima te vamos a utilizar como titular, obviamente no creemos que él la vaya a rechazar, seguramente la va a tomar. Pero si ese no es el caso, si lo único que le llega, y eso no solo le ocurriría a él, eso le ocurre incluso a jugadores ya que tienen experiencia jugando en grandes ligas, si lo que le llega a ese tipo, la típica oferta en la que le dicen, bueno, te damos una invitación, un contrato de liga menor con invitación en los entrenamientos primaverales, pues caramba, qué, qué decepción, digamos, porque hay que rebajarse a eso. Y eso no le ocurre solamente a Despaigne, eso le ocurre a jugadores que ya tienen experiencia, que han probado su valía en las grandes ligas y a pesar de eso, a pesar de que tienen años jugando en la liga, a pesar de que tienen números excelentes para demostrar que son capaces de jugar en esa liga, lo único que siguen recibiendo es una oferta, un contrato de liga menor con una invitación a los entrenamientos primaverales, cosa que nos parece terrible. Realmente el mercado en las grandes ligas se ha tornado muy malo, muy... es decir, es como la lotería. Una sola persona es la que se lleva todos los millones, el resto de las personas se quedan con nada. Y eso es lo que está ocurriendo. Vemos a unos pocos jugadores, 4 o 5, que firman contratos multimillonarios por muchos años y el resto de los jugadores, caramba, no les dan más que un salario mínimo o les pagan muy poco, a pesar de la experiencia y los probados resultados que ya tienen en la liga. De manera que, pues, realmente no culpamos a Despaigne, entendemos lo que dice y lo compartimos. Nosotros, si estuviésemos en su posición, probablemente estuviésemos pensando lo mismo. Nos preferimos quedarnos en Japón, donde nos está yendo bien, donde nos están pagando bien, donde estamos muy cómodos, que irnos a las grandes ligas a empezar de cero otra vez sin ninguna garantía de que uno va a triunfar o que uno se va a poder quedar jugando a ese nivel por muchos años más. Cuando de pronto en Japón, como está en este momento, Despaigne podría fácilmente jugar 4, 5, 6 años más en esa liga, o 3, 4 o 5 años más en esa liga, mientras que si se va a los Estados Unidos, de pronto juega una temporada buena y de pronto una temporada más donde ya no le va tan bien y después de eso ya quedaría en libertad, nadie lo querría. De manera que es una cosa de practicidad, pues nosotros compartimos su posición, nosotros también nos gustaríamos, estaríamos pensando de una manera similar. Félix Díaz a través de YouTube nos pregunta, ¿dónde está metido Mauro Gómez, el dominicano? Pues caramba, Félix, es una gran pregunta. Después de que dejó de jugar en Japón, jugó 3 temporadas entre 2014 y 2016. Después de que lo dejaron en libertad, pues le perdimos la pista, no sabemos dónde está. Te podemos decir que no está en Japón, pero en este momento dónde está jugando no lo sabemos. Cosa lamentable porque él tuvo una carrera exitosa en Japón, pero después de que lo dejaron en libertad, pues caramba, le perdimos la pista. Otra pregunta nos llega en YouTube. Ikeru nos pregunta, ¿dónde compro online las gorras del béisbol japonés? Pues lamentablemente no lo sabemos. Dentro de Japón todos los equipos la venden a través de su propia página y hay varias tiendas en las que se pueden comprar y sitios como Amazon o Rakuten en Japón donde puedes comprar las gorras en línea. Pero lamentablemente ninguno de ellos envía esas gorras fuera de Japón. Es decir, si uno está en los Estados Unidos y uno compra la gorra a través de la página web del equipo en particular, ese equipo no envía nada por correo fuera de Japón. De manera que fuera de Japón es prácticamente imposible conseguir comprar este tipo de productos. Hay que estar dentro de Japón para poder comprarlo, lamentablemente. Finalmente, Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, nos pregunta, en este lance del año 2013 se puede comprobar el siguiente apartado. Obtuvimos los derechos para traducir El bate y el crisantemo, una novela o un libro de Robert Whiting acerca del béisbol japonés.
Sería magnífico que se concretase esa gran labor para solaz y beneficio de todos los amantes del béisbol y digno agradecimiento por pues las editoriales están colapsadas por obras aburridas y sin interés. Muchísimas gracias por el comentario, Luis. Debemos confesar que todavía tenemos los derechos. No es un proyecto que hayamos abandonado. Comenzamos a traducir el libro, pero honestamente no tenemos tiempo. Nuestra físico no da para más entre la página, nuestro trabajo regular y nuestra esposa y nuestros hijos a los que también tenemos que dedicarles tiempo. Honestamente nuestro día no tiene horas suficientes para poder dedicarnos a todas las cosas que quisiéramos hacer. En este caso, no solamente es el problema de traducir el libro, sino también conseguir una editorial que desee publicarlo o publicarlo nosotros mismos a través de Amazon, cosa que además por la que tenemos que pagar. No es que Amazon nos va a pagar a nosotros para publicar el libro, sino nosotros tenemos que invertir el dinero en publicarlo y después comenzarlo a vender sin ningún tipo de seguridad de que vamos a tener éxito vendiéndolo y que nos vamos a vender muchas copias. Pues obviamente es un trabajo arduo y difícil y si tuviésemos el tiempo lo haríamos sin ningún tipo de problema y tomaríamos el riesgo, pero lamentablemente no tenemos el tiempo para hacerlo, al menos no en este momento. Esperemos que eso cambie en el futuro y poder dedicarnos a hacer más cosas que queremos relacionadas a nuestra página del béisbol japonés en general, pero en este momento lamentablemente el cuerpo no nos da para más. Y no tenemos el tiempo de seguir ese proyecto en este momento, pero repetimos, la puerta no está cerrada, esperemos que en el futuro sí podamos hacerlo. Con esto llegamos entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y nos despedimos con la canción de ánimo de uno de los latinos que están debutando este año en la NPB. Estamos hablando del mexicano Joey Meneses, que como nuestro amigo Igor mencionó anteriormente, tiene una canción de ánimo que es muy sencilla y fácil de seguir. No es particularmente excelente, no es de esas canciones pegajosas que uno quiere estar cantando todo el tiempo. Es una canción relativamente sencilla, pero pues esta es la canción del mexicano Joey Meneses y queremos presentárselas pues para que la conozcan. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del mexicano Joey Meneses.